Hola, buenas noches. Nos encontramos otra vez en un relato más de este canal, El Abismo del Miedo. Este relato me lo envió el señor Fernando Hernández, de una comunidad de Guanajuato, Santa Catarina, Guanajuato. Él comenta que cuando estaba muy niño, aproximadamente desde que él tenía uso de razón, como a los 7 años de edad, siempre iba con su abuelita para ayudarle en la milpa que tenían, pero para eso tenían que cruzar un río, el río Santa María. Ese río, cada vez que llovía, subía la creciente bastante, que era un poco difícil cruzarlo. La población de ahí hizo un puente, un tipo puente colgante, y por ahí cruzaban. Pero ese día había muchas nubes y pues cuando llovía bajaba mucha creciente del cerro y allí era más difícil cruzar el río. Entonces, desde muy temprano, su abuelita le dijo: hijo, vamos rápido a la milpa para regresar pronto, porque si no, no vamos a poder cruzar por la creciente del río. Y además, nos va a tocar ver a las brujas. Y ahí es cuando Fernando puso una expresión de ¿qué dijiste, abuelita? ¿Ver a las brujas? Sí. Si nos toca verlas, no vais a tener miedo. Nada más pasan y cruzan el río así. Pero así como bolas de fuego. Entonces Fernando pues no podía creerlo, ¿verdad? Pero tenía esa intriga. Entonces salieron, desayunaron primero y se fueron tranquilamente a la milpa. Lo que pasa que en la milpa tenían unos nogales y recogían nueces. Las nueces las vendían a un señor que pasaba al siguiente día y les compraba las cubetas con las nueces. Claro, también tenían una milpa con muchos elotes, tenían frijol, pero tenían que ir ese día por nueces. No tenía necesidad de cortarlos, porque las nueces caen por su propio peso y por el aire. Entonces había que nada más recogerlas. Para eso llevaron unas cubetas y fueron hacia la milpa. Entonces, cuando cruzaron el río, todavía no llevaba mucha agua. Se pusieron a recolectar las nueces y todo el día Fernando tenía esa impresión de lo que le dijo la abuelita, de cómo serán esas brujas. Ya saben, uno se imagina la clásica bruja con la nariz grande, delgada, un poco arrugada, y ¿por qué no? Con su clásico sombrero o su escoba voladora. Pero no, las brujas pueden ser de diferentes formas, incluso puede ser una persona común y corriente, pero tiene una preparación y una enseñanza brujil o conocimientos de brujería. Muchas veces hay brujas que se preparan y tienen conocimiento, pero hay brujas natas. Las brujas natas
son las que traen ese don para poder ya sea ayudar a la gente o hacerle un mal a la gente. Normalmente estas brujas natas son descendientes de personas que fueron también brujos o brujas. Pueden ser sus parientes, abuelos, bisabuelos, pero tienen ese don de poder hacer brujería. Más que nada enfocados para el bienestar o para quitar brujerías malignas. Bueno, después de esto lo vamos a platicar en otros videos para que lo entiendan mejor. Entonces ese día empezó a llover, primero despacio. La abuelita de Fernando le dice: hijo, ya con estas nueces vamos a regresarnos antes de que baje la creciente. Pero de pronto empezó a llover más fuerte. Tuvieron que cubrirse debajo de los árboles. Los nogales son muy frondosos y tienen mucha vegetación, muchas ramas arriba. Se pudieron proteger un poco, pero la abuelita decía: tenemos que irnos porque no nos va a dejar cruzar el río. Porque ese puente que hizo la población no estaba muy alto, estaba un poco bajo. Entonces se apuraron y la abuelita le dijo a Fernando: ni modo, hijo, nos vamos a mojar, pero tenemos que cruzar. Entonces ya empezaba a oscurecer porque las nubes, muy grises, muy oscuras, empezaron a hacer un poco oscuro el ambiente. Iban caminando con sus cubetas de nueces y de repente el puente ya estaba caído. Ya no podían cruzar. Entonces dijo la abuelita: no podemos cruzar hasta el otro día que baje la creciente, porque muy rápido en ese río baja el agua. Tuvieron que regresarse y buscar un lugar propicio para cubrirse del agua. Encontraron unas ramas con unas hojas muy grandes. Si ustedes lo pueden dejar aquí en los comentarios, hay unas ramas que tienen unas hojas muy grandes y si las juntan puede servir como un tipo paraguas. Se quedaron bajo un árbol, bajo la expectativa de que pudiera caer un rayo. Es muy peligroso quedar bajo los árboles cuando llueve, pero la abuelita tuvo que hacerlo para proteger a Fernando. Entonces paró de llover, se escuchaba el ruido del río que venía con mucha potencia. Pasaron las horas, 7, 8, 9 de la noche. Se pusieron a comer nueces, era lo único que podían comer. Tenía un poco de terror el niño Fernando, porque se estaba imaginando que probablemente le iba a tocar ver a las brujas. Pero la abuelita le dijo: no te preocupes, si vemos a las brujas no nos van a hacer nada, únicamente les gusta cruzar el río y en forma de fuego, bolas de fuego. Entonces aproximadamente como a las 12 de la noche que paró de llover, se empieza a iluminar el horizonte.
Fernando se quedó pasmado de lo que estaba viendo. Estaba viendo 3 bolas de fuego que estaban prácticamente bailando entre sí, cruzando de un lado para el otro el río. Y la abuelita le dijo: hijo, no te preocupes, yo te voy a cubrir, yo te voy a abrazar. Estas brujas que están pasando ahí, yo las conozco y no son malas, son brujas buenas, pero les gusta cruzar y andar sobre el río. Fernando no podía creerlo, no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, al otro día, la creciente ya estaba un poco baja, no llevaba mucha corriente y procedieron a cruzar con mucho cuidado. Se empaparon totalmente, iban muy mojados y al final llegaron a su casa. Entonces, ese día tenían mucha hambre. Tenían ya unas tortillas hechas por ahí. Las pusieron ahí prendieron el fogón, pusieron las tortillas, tenían frijolitos y con unos huevos de las gallinas que tenían por ahí, hicieron huevo para desayunar. Entonces, estaban tranquilos de que al final no ocurrió nada malo. Y es lo que pasa en muchos pueblos de muchas partes del mundo. A veces para llegar a donde están las milpas hay que cruzar ríos, los mismos ríos que proporcionan agua para que las milpas den sus frutos o se den las verduras. Enseguida tocaron la puerta, una casa de carrizos y una puerta un poco mal hecha. Estaban tocando. Y en eso la abuelita le dice: Fernando, ábrele por favor, son mis primas. Fernando no las conocía. Abre la puerta y eran 3 señoras de aproximadamente 60 y 70 años de edad, casi de la edad de la abuelita. Y le dicen: ¿tú eres Fernandito? ¿Tú eres el nieto de nuestra prima? Fernando les dijo: sí. Dice: ayer te vimos muy triste y muy preocupado. Fernando se quedó: pero ¿cómo es posible que me hayan visto? Volteó a ver a su abuelita y su abuelita le dijo: sí, ellas son las brujitas que vimos en forma de bolas de fuego cruzando y cruzando el río. Entonces Fernando se quedó pasmado de que por fin conoció a las brujas que su abuelita tanto le habló. Esa fue la historia de Fernando, que Fernando ya es una persona grande y es lo que él recuerda y comentó. Hay otros más relatos sobre él que posteriormente en otros videos
los vamos a incluir en los relatos de este canal. Entonces, es un momento de reflexión. En muchos lugares del mundo ocurren estas cosas que parecen impresionantes, que mucha gente ve bolas de fuego sobre los cerros y no se sabe qué es. Algunos de ustedes, si han tenido esas experiencias, pueden comentarlas aquí en la caja de comentarios, y posteriormente vamos a hablar un poco más sobre esto, de esto que es un poco sobrenatural. Pero recuerden, aunque el cuerpo físico no sea el que se convierta en una bola de fuego, lo que sucede es que nuestro cuerpo tiene un alma, es cuando está en el cuerpo, y un espíritu cuando se desprende del cuerpo. Entonces, todos tenemos alma, y cuando trascendemos, el espíritu sale. Pero hay personas y hay ejercicios que pueden hacer los viajes astrales o los viajes extracorpóreos. Y el espíritu es 100% energía. Es una iluminación muy fuerte, que por eso se ve como si fuera fuego. Entonces aquí lo que sucede es que estas personas que saben de ocultismo, esoterismo, y hacen esa salida de su cuerpo o un viaje extracorpóreo, salen con su espíritu y con mucha iluminación, y pueden viajar de noche a diferentes lugares. Son los famosos viajes astrales. Se pueden ver de esa forma o pueden no verse, pero hacen contacto con el mundo de los espíritus que están a una dimensión arriba de la de nosotros. Algunos los pueden ver, algunos los pueden percibir y muchos no. Los espíritus en la noche están más pegados a la tierra y durante el día están un poco más elevados. Por eso estas experiencias en la noche suceden frecuentemente. Pero no son espíritus que nos vayan a hacer alguna maldad. Nosotros nos espantamos, las personas que no están preparadas, que no saben de esto, se espantan cuando ven a una aparición. Pero en realidad son espíritus que muchas veces buscan esa paz, esa tranquilidad, o acercarse a alguien para pedir alguna ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es estudiar un poco más sobre esto para que no tengamos miedo. Es lo que tenemos que eliminar para poder ver este tipo de cosas. Bueno, este fue el relato del día de hoy, y en los siguientes videos vamos a profundizar un poco más en los viajes astrales o los viajes extracorpóreos para aprender un poco más de esto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y hasta pronto.